¿Qué tal, profe? ¿Puedes comenzar? Bueno, me avisan si se escucha. Sí, se escucha súper bien, se ve también bien. Ok. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tocar el tema de biogás. Soy el ingeniero en ecología humana Claudio Moreno. Trabajo como docente técnico, para que tengan un poco de referencia nomás, trabajo como docente investigador en la carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy nos toca como tema biogás. Si bien vamos a hablar un poco de lo que es la matriz energética a nivel mundial, que voy a pasar un poco a la siguiente diapositiva, el contenido que vamos a tener hoy, que vamos a desarrollar, vamos a hablar un poco de las fuentes de energía a nivel mundial y también en nuestro país. Biocombustibles, vamos a ver biogás, que es nuestra principal o el principal tema a desarrollar hoy, y producción de biogás mediante biodigestores. Esto en el marco, perdón que me salté esta diapositiva, en el marco de energías limpias, que seguramente va a comenzar como dijo Rodrigo. No sé si ya tuvieron una charla antes, Rodrigo, pero creo que comienza desde acá. Entonces van a tener muchas tecnologías aplicadas y que muchas son más sencillas de las que parecen para poder aportar con energía limpia al mundo y al ambiente, ¿verdad? Reducir ese impacto que tenemos sobre el ambiente con la actividad que realizamos. Entonces, hablando un poco del primer tema, que son las fuentes de energía a nivel mundial, nosotros vamos a ver que toda nuestra actividad, desde que comenzó la humanidad a asociarse, o sea que desde que comenzamos a formar comunidades, grupos más grandes, desde que conocimos el fuego, comenzamos a utilizar energía, y eso representó desde ese momento un costo de recursos para el medio ambiente. Entonces, nuestra base de las sociedades, de las comunidades como hoy tenemos desarrolladas, se basó en la explotación de los recursos. Y esos recursos, entre ellos, justamente es para generar energías. Y acá vamos a hablar de las energías, ¿verdad? Que justamente hoy, al estar haciendo esta presentación, estamos gastando energía eléctrica, estamos utilizando equipos informáticos que usan energía. Entonces, ahora al estar charlando uno con el otro dentro de esta disertación, estamos gastando energía. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que toda la actividad que realizamos va a ser a costa de un gasto energético y de un recurso que estamos extrayendo. Y ese, muchas veces que estamos extrayendo, no es tan renovable como a veces nos quieren enseñar. Entonces, desde, así como estaba mencionando, desde cocinar hasta trasladarnos, perdón, hasta nuestros lugares, hasta los trabajos, hasta donde tenemos que ir para llegar al sitio donde queremos ir, encontramos que vamos a ir gastando energía. Entonces, ¿de dónde esa energía, como estaba planteando, va a provenir? Proviene de los recursos naturales que estamos agotando y que estamos gastando de forma desmedida y que muchas veces no le damos descanso a la naturaleza como para que pueda reponerse. En cuanto a las fuentes de energía, y voy a ir un poquitito a la matriz energética a nivel mundial, que tenemos datos de 2019, podemos ver y automáticamente seguramente lo primero que vieron fue que justamente está en rojo, es que cuánto utilizamos de energía derivada de petróleo. 31%. Y acá hay un dato muy importante, le sigue en volumen de utilización como para fuente de energía el carbón. El carbón deriva directamente de lo que es biomasa. Y la biomasa a nivel mundial hay proyectos de reforestación, hay proyectos de utilización ya de biomasa y demás,
de reforestación, pero en nuestro país particularmente es todavía muy incipiente tener reforestaciones muy grandes como para hacer carbón. Básicamente se está extrayendo del bosque, no de un cultivo. Y luego vamos a tener el gas, en este caso es gas natural, y que tiene un 23%. Y si analizamos solamente estas tres, fuentes de energía, vamos a ver que el carbón y el petróleo son los de mayor utilización, y seguramente que alguna vez habrán pensado que el gas entraba dentro de ese porcentaje alto, perdón, el gas que entraba dentro del porcentaje alto, y ustedes vean un poquito que a nivel mundial, no solamente en Paraguay, sigue siendo el carbón una de las fuentes prioritarias de fuente de energía. Luego tenemos un 8% que se usa de biomasa y biocombustible. Esta biomasa vendría a ser ya de reforestación de cultivos. Energía nuclear un 4%, y a nivel mundial todo lo que sea actividad ya sea con hidroeléctricas, energía solar y eólica, solo representa el 9% a nivel mundial. En caso Paraguay, veamos que acá tuvimos un crecimiento muy alto de utilización de biocombustibles, y esto se da, básicamente nosotros somos productores de energía eléctrica, acuérdense. Entonces, esta producción de energía eléctrica, solar y eólica en este porcentaje, si ustedes ven, esto viene del Ministerio de Minas y Energía. Solar y eólico es relativamente discutible en este porcentaje. Creo que el mayor porcentaje vendría de la explotación de los cursos hídricos. Entonces viene de las hidroeléctricas, que tenemos las dos muy grandes de Sudamérica, fíjense, las dos más grandes de Sudamérica. Y en potencia sigue siendo Itaipú la más grande, creo que del mundo. Luego tenemos la utilización de petróleo, que en este caso nosotros, como todos saben, tenemos que importar petróleo de afuera. Y biocombustibles subió muchísimo en los porcentajes. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aceites vegetales y también grasa animal o lípidos, en este caso, para la generación de biocombustibles, de biodiesel. Entonces también entra dentro de este grupo grande lo que representa el alcohol o el etanol que usamos también para mezclar con nafta. El biodiesel es una mezcla entre aceite derivado de un aceite, que después vamos a ver cómo se hace para obtener el biodiesel, que mezcla con el diésel derivado del petróleo. Entonces, ahí tenemos una utilización muy grande de biocombustibles a nivel matriz energética de Paraguay. Por eso hay un incremento. Si bien en años anteriores o de acá, en donde estamos, y vuelven atrás, 10 años atrás o 15 años atrás, van a ver que la utilización de biocombustibles era algo discutible todavía, algo incipiente, a excepción del alcohol, ¿verdad? Que sí ya era una industria, o es una industria también bastante importante. Y así como estaba mencionando, las fuentes de energía a nivel mundial, como vimos en esa en esa diapositiva anterior que estábamos fijándonos, el gas, el petróleo, el carbón mineral y también el carbón vegetal vienen a ser las más grandes fuentes de energía que tenemos a nivel mundial. Y estos se realizan, y estos procesos de refinamiento, de procesado y demás, es a costo ambiental. También esto ejerce, como estábamos diciendo, justamente que un costo ambiental ejerce una presión sobre los recursos naturales. Cuanto más necesitamos recursos, más necesitamos energía, mayor es la presión que vamos a ejercer sobre los recursos naturales. Y acuérdense que ya no consideramos como renovables. Antes considerábamos como fuentes renovables, pero en realidad con el incremento del uso de estas fuentes casi se ve como no renovable. Inclusive, como estaba mencionando, esto causa mucha contaminación por la emisión de productos nocivos
que justamente ocurren durante el proceso de refinamiento, como estaba mencionando, o de obtención del producto que vamos a utilizar como fuente de energía, o durante la combustión de estos productos. Y para mitigar estos efectos adversos, acuérdense que estamos en la era de la reducción de la emisión de gases y que todos los países desarrollados hicieron un tratado en donde todos firmaron y dijeron que tenían la obligación de reducir las emisiones justamente para reducir el impacto del ambiente. Y entonces ahí comienza a hablarse de que el desarrollo de estos biocombustibles. Como para tratar de o de reducir estas emisiones y reducir esta contaminación que estamos haciendo al medio ambiente. Los biocombustibles son sustancias químicas, como dice el enunciado, que se utilizan como combustibles. Derivan de la biomasa. En este caso, nosotros vamos a tener diversos orígenes. Vamos a estar explicando un poquitito, todos de materia orgánica. Entonces, en su mayoría provienen de plantas y de origen animal. Los biocombustibles más utilizados, o comúnmente lo que vamos a encontrar como biocombustibles, son el etanol, el biodiesel y el biogás. En este caso nos vamos a centrar hoy en el biogás. El etanol como biocombustible básicamente tiene la fórmula molecular CH3, CH2, OH, tiene 2 carbonos. El etanol es extraído comúnmente de la caña de azúcar por un proceso de fermentación y estos se utilizan para mezcla con, por ejemplo, nafta o otros compuestos para hacer que se puede utilizar de forma directa también con vehículos que ya están adaptados a la utilización de alcohol. Ya habrán escuchado de los autos alcoholeros. Entonces, de combustión alcohol también se puede utilizar para generar otro tipo de fuente de energía, como calor, por ejemplo. Y básicamente se forma de la actividad microbiana más el azúcar, en donde podemos obtener a partir de la fermentación del azúcar etanol. Y tiene un subproducto que es dióxido de carbono, CO2, que puede ser reutilizado para la industria con un proceso con un reprocesado y obtención del dióxido de carbono y la purificación del dióxido de carbono. Se puede utilizar para distintos tipos de industrias, también la industria de alimentos. Como estamos mencionando, otro tipo de biocombustibles y que está en auge y en crecimiento es el biodiesel. La cuestión con el biodiesel, que es relativamente un compuesto orgánico, si es extraído de lípidos, ya sea de origen vegetal como de origen animal, lo que suele ser tela de discusión a nivel mundial es que compite con la alimentación. Entonces, el tipo de oleaginosa que vamos a estar utilizando debería de ser una no compatible con la alimentación humana o animal, que va también a repercutir en la alimentación humana. ¿Se entiende? Entonces se busca fuentes de aceites vegetales de origen no alimenticio, no alimentario, o que no se va a utilizar, o de remanente de la industria de alimentos. Entonces esa es la tela de discusión que hay en la utilización del biodiesel. Pero a nivel nacional se está utilizando mucho el de origen animal y en mezcla con un porcentaje muy alto de diésel. O sea que
si vamos a utilizar biodiesel de forma como único componente y combustible, necesitamos que esto no solidifique. Entonces, básicamente, creo que se utiliza más el de origen vegetal para utilizar como biodiesel, y cuando hacemos una mezcla con diésel, se utiliza el de origen animal en un porcentaje muy bajo. Este es un compuesto que se obtiene a través de la transesterificación entre un lípido y un alcohol. Suele utilizarse el metanol como el alcohol que se usa para la transesterificación, perdón. Se mezcla con el diésel común para ser utilizado como un combustible para automóviles y máquinas. Ese es el caso que suele pasar justamente para no utilizar directamente el aceite ya que se le añadió metanol, y obtuvimos acá, como ven, acá abajo de la diapositiva, tenemos el lípido que puede ser de origen animal como vegetal, más metanol, y esto da una reacción en donde obtenemos glicerina por un lado y por otro lado tenemos el biodiesel. Este biodiesel que se obtiene de este proceso se mezcla con el diésel común en un porcentaje bajo dependiendo de las normativas de cada país, obviamente, y esto se usa como una reducción de la utilización del diésel común, ¿sí? Entonces, parcialmente se está utilizando este biodiesel que es de origen ya animal o vegetal. El punto crucial de la utilización de los biocombustibles, en este caso del biodiesel, es justamente que no compita con la alimentación humana. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta, porque es un recurso, si tienen o si prestan atención, es un recurso que sale del cultivo, que sale de una explotación agropecuaria. Entonces, básicamente eso tuvo que usar un recurso. Entonces ese recurso, obviamente, si hay, de cierta manera, y voy nomás porque estoy comparando con alimentación y porque compite, es que lleva recursos de la naturaleza, producir ese material, extraer ese lípido que podía ser fuente de nutrientes también. Entonces esa es la discusión que hay sobre el biodiesel. El biogás, que es el punto que vamos a tratar hoy, es un gas combustible formado principalmente por metano. Vamos a ver que en la producción de metano por los biodigestores existen otros gases también que componen los gases producidos por la fermentación metanogénica. Esto se obtiene justamente por la fermentación metanogénica y se hace en anaerobiosis, o sea que en ausencia de oxígeno, y degrada la materia orgánica. En todos los casos que estuvimos viendo hasta ahora se usó algún tipo de material orgánico para obtener biocombustible. Y esto se realiza obviamente en recipientes herméticos justamente para producir un ambiente libre de oxígeno y que son conocidos como reactores de fermentación metanogénica y comúnmente llamados biodigestores. Estos biodigestores lo que hace es básicamente, gracias a las bacterias metanogénicas y la materia orgánica que depositamos dentro del contenedor o el recipiente hermético, a través de esta fermentación metanogénica obtenemos básicamente una atmósfera llena o rica de metano, CO2 y algunos otros gases, por ejemplo como anhídrido sulfúrico, que eso se puede eliminar a través de filtros. Y el CO2 también se puede retener a través de unos filtros que se realiza, que no son muy complicados de hacer y que se pueden hacer de forma casera y que hace que el metano quede más puro para la combustión. En cuanto a los biocombustibles, en general tienen una combustión más limpia que otros
comparativamente de origen, por ejemplo, hidrocarburos y demás, entonces liberan menor contenido de azufre y plomo. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un ejemplo. Las naftas tienen un agregado de compuesto llamado tetraetilo de plomo, por ejemplo, que en la combustión se libera y esto queda en el ambiente y ahí nosotros tenemos el plomo tóxico en el aire, tengan en cuenta, esto perjudica muchísimo a la salud humana. Si tenemos preparación, y les cuento, uno es inhalar, otro es que consumimos sobre los alimentos a veces. ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo, los mercados. Los mercados a nivel nacional están cerca de las rutas principales en donde transitan vehículos, camiones, y estos gases que se van liberando a través de la combustión se van depositando encima de esos productos que después nosotros llevamos a la casa a consumir. Aparte, estamos inhalando estos gases producidos por la combustión. Entonces, de ahí es que tenemos que pensar o repensar un poco más de cómo podemos ver alternativas mucho más limpias y viables para poder realizar esas actividades y reemplazar el uso de este tipo de combustibles que causan mucha contaminación. Bueno, entre las ventajas que nosotros podemos encontrar de los biocombustibles es que nosotros capturamos CO2 a través de ¿qué? A través de la producción, que este es el otro lado de la cara de la producción, en donde nosotros, para generar masa vegetativa o para que una planta pueda desarrollarse, necesita capturar o necesitamos capturar dióxido de carbono del ambiente para formar los tejidos y la estructura de las plantas. Entonces, esto otra vez nosotros utilizamos en la industria y transformamos ¿en qué? Transformamos, por ejemplo, en este caso, en etanol y vamos a tener un remanente de CO2. Tengan en cuenta que todos los procesos y todo lo que hacemos de actividad, inclusive al respirar nosotros, los humanos, los animales y demás, y también las plantas, cuando respiran, generamos inevitablemente CO2. Entonces estos procesos, si bien capturamos dióxido de carbono, luego transformamos en un producto que nos sirve como biocombustible, vamos a liberar también CO2. Pero esta liberación se hace en un porcentaje menor y como les estaba mencionando, si nosotros para obtener el etanol o otro producto purificamos el CO2, podemos usar para otros fines o para otras industrias. Entonces, como un subproducto de la industria alcoholera, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar del biogás esencialmente y vamos a explicar un poco de su proceso, de cómo es la fermentación anaerobia, cómo se va utilizando y las ventajas que podemos tener al utilizar el biogás. El biogás está compuesto aproximadamente, como estaba mencionando hace rato, un 70% de metano. Después tenemos un 30% de CO2 y hay trazas de otros gases, como también ya mencioné. El CO2 y las trazas de esos gases que obtenemos a través de la fermentación metanogénica podemos retener a través de filtros especiales que no son muy complicados de fabricar. Por ejemplo, podemos hacer un filtro de aire, un filtro para el gas, para todo lo que sea sulfurado, podemos usar virutas de metales y estas se oxidan, entonces retienen esos gases y esas trazas de gases. Entonces, básicamente podemos hacer filtros que no son tan complicados de hacer y se hacen de forma casera. Y también existen los filtros industriales. Ahora, en cuanto a la combustión, como ven, el porcentaje es mucho más alto de metano, no afecta a la combustión del gas.
las trazas de esos gases en un comienzo o en la primera etapa de la fermentación metanogénica son mayores estos porcentajes de CO2 y de esas trazas de otros gases. Pero cuanto más el biodigestor digiere y esa fermentación se hace más continua, mejora este porcentaje de producción de metano. Entonces, en la combustión no se ve afectado el contenido por otros gases del biogás. Entonces, un metro cúbico de biogás tiene el valor energético de 0,6 litros de petróleo, dando un ejemplo, y puede utilizarse para cocinar alimentos, iluminación y generación de energía eléctrica. Esta producción de biogás se realiza a través, como ya estaba explicando, de la fermentación de la materia orgánica y en ausencia de oxígeno en recipientes llamados digestores o biodigestores. La materia orgánica utilizada puede ser material orgánico, ya sea restos o desechos vegetales, así como también las heces de animales, de diferentes tipos de animales, y cada tipo de animal va a dar otra vez un porcentaje distinto de producción de biogás. También los desechos vegetales dan distintos volúmenes de gas dependiendo del material orgánico que estamos usando, el material vegetal que estamos usando. Y estos digestores o biodigestores se dividen en dos grandes grupos. Si vamos a clasificarlos, vamos a clasificar en dos grandes grupos, en discontinuos y continuos. Y ahora ya les voy a explicar en qué consiste un discontinuo y un continuo. El proceso de fermentación para un biodigestor discontinuo, el material debe ser cargado y el recipiente tiene que llenarse hasta un 70% del volumen total. Y se espera que ocurra esta fermentación. Esta fermentación puede ocurrir y depende mucho de la temperatura y el clima que tengamos o el periodo de clima que tengamos cuando comenzamos a cargar la materia orgánica en el biodigestor. Entonces, como nosotros tenemos o solemos tener como dos grandes, si bien dividimos en 4 estaciones en nuestro país, tenemos como dos grandes estaciones en donde tenemos el invierno muy corto y tenemos un verano muy fuerte, ¿sí? Con temperaturas muy altas. Y el resto casi del año tenemos una temperatura entre 25 a 30 grados. Entonces, según estudios realizados en diferentes partes, ya sea en zona templada, subtropical y tropical, dependiendo de la temperatura y de cada zona, vamos a tener un rango de fermentación o de tiempo de fermentación de entre 15 a 30 días. En lugares más templados, el periodo de fermentación es de 30 días y en zonas más tropicales y subtropicales va desde 25 a 30 días. Nosotros tenemos estudios realizados y pruebas en la Facultad de Ciencias Agrarias en el campo que tenemos en Piribebuy. Básicamente vimos que cuando la temperatura media es superior a los 30 grados, se aceleran los procesos de descomposición o de fermentación, en este caso de la materia orgánica, y podemos comenzar a tener gas a partir del día número 15, no del día 20, como hay en algunos materiales o libros. Entonces, depende mucho de la temperatura. También vimos que en invierno, cuando tenemos temperaturas por debajo de 14 grados centígrados, también el biodigestor y la fermentación sufre. Entonces, la temperatura es baja, baja la actividad microbiana. Acuérdense que estamos trabajando con seres vivos que degradan la materia orgánica, entonces estas bacterias necesitan temperatura. Su temperatura óptima es de 30 a 35 grados, inclusive hasta 37 grados. Si vemos nuestro clima y temperatura media a nivel
año es muy favorable para la utilización de biodigestores. ¿Por qué? Porque vamos a generar mucho gas y también mucha materia orgánica que sirve de abono. Entonces es muy importante que nosotros veamos esa ventaja que tenemos, que es la temperatura, y que tenemos una temperatura casi que no varía demasiado a lo largo del año, ¿sí? No tenemos fríos extremos, no tenemos bajo cero, y no tenemos tampoco temperaturas de congelación y demás. Entonces es muy importante que tengamos esa temperatura media anual para poder tener todo el año biogás. Entonces, si yo voy al punto que estábamos mencionando y di la introducción, porque es muy importante que entiendan que son bacterias las que van a desarrollar la descomposición y la fermentación, y que dependemos de la temperatura como un factor muy importante para que ocurra esa fermentación. Vemos que en los biodigestores discontinuos, si la temperatura es media y vamos a decir que tenemos entre 25 a 30 grados como temperatura media, podemos tener entre 15, 20 días de fermentación. El óptimo va a ser 30 días. Entonces, cuando yo voy a abrir el envase, tengo que esperar que ocurran los 30 días de tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el fermentador discontinuo? Yo cargo la materia orgánica, como les estaba mencionando. Si tengo un volumen de 1000 litros, voy a tener que cargar un 70%. El 70% va a ser 700 litros. El 300 litros que me queda como remanente va a ser una zona donde se va a formar o donde voy a acumular el biogás. Entonces, este 70% de masa mezclada con agua que voy a tener durante la fermentación, yo no voy a poder variar. Entonces, ese proceso tiene que durar los 20 o los 30 días, y ahí recién yo puedo abrir el envase o el contenedor en donde voy a fermentar y cambiar los 700 litros de materia orgánica que yo ya voy a obtener ahí, biol o abono orgánico, y después voy a tener que reponer los 700 litros. Y para poder obtener otra vez gas, necesito comenzar a esperar otra vez ese periodo de formación de gas. Entonces yo voy a tener desde el día 15 hasta el día 30. Inclusive puedo prolongar más los días dependiendo del tipo de materia orgánica que yo tengo. Puede ser que me dure también más tiempo la fermentación. Entonces va a depender mucho de qué tan eficaz sea la carga bacteriana que tengo. Y acuérdense, la bacteria metanogénica nosotros podemos obtener, que es un dato muy importante para todos, de donde yo obtengo la bacteria metanogénica, puedo obtener de la bosta de vaca. Entonces, yo, por ejemplo, tengo materia orgánica vegetal, yo le puedo adaptar y mezclar con estiércol vacuno, y ahí comienza la actividad de fermentación. ¿Se entiende? Pero obviamente yo necesito la presencia de estas bacterias metanogénicas para que ocurra la fermentación. Y acuérdense, cuando hablamos de discontinuo, quiere decir que un volumen dado yo tengo que cargar, esperar el tiempo de fermentación y el tiempo en donde decae esta fermentación o producción de gas, y ahí recién puedo abrir el contenedor y renovar mi material orgánico. Entonces, básicamente lo que tengo es que una vez que se digiere todo el material, la producción de gas y el sistema debe abrirse para realizar la carga. O sea que tengo que renovar toda la carga total. En consecuencia, un proceso continuo quiere decir que voy a hacer la carga y puedo realizar la carga todos los días. O sea que voy a tener un sistema en donde me permita cargar a partir del día, como le dije, para esta temperatura, a partir del día 15, 20, poder comenzar a renovar esa carga microbiana o esa materia orgánica también, perdón, la materia orgánica que voy cargando, puedo ir renovando a partir del día 20, cuando ya veo que hay buena producción de gas. Entonces, ¿yo qué voy a obtener? Voy a obtener un sistema continuo donde yo le cargo, por ejemplo, 1 litro de una mezcla entre bosta animal y agua, y ese 1 litro me va a generar 1 litro de abono, y yo no necesito abrir el envase. Y ya les voy a mostrar enseguida cómo funciona ese sistema en los planos.
Como dato importante, les quiero mostrar que la producción de estiércol fresco diario por cada tipo de animal, según Martí Herrero, que publicó este material de biodigestores familiares, que es muy bueno y pueden buscar en línea, en donde discrimina bastante bien zona tropical, subtropical y también la zona altiplano. Podemos ver que la producción, según lo que estimó este autor, tenemos que cerdo puede producir 4 kilogramos por cada 100 kilogramos de peso animal. El bovino 8 kilogramos, el caprino 4, el conejo equino 7, el conejo 3, perdón. Y acá está el dato importante, que nosotros podemos utilizar los biodigestores para el tratamiento de aguas residuales domiciliarias, exclusivamente aguas negras. Toda vez que tengamos un sistema que le acompañe como biofiltración, ya una vez que sale del sistema, eso no se puede utilizar como fertilizante, por ejemplo, para cultivos de consumo. Sí se podría utilizar como para ornamentales y que no va a ser de consumo el biol que sale. Y el humano y el cerdo son los que tienen una tasa más alta de producción de biol. Pero la diferencia es que nosotros tenemos, los humanos, una tasa menor de producción de materia orgánica. ¿Está? Entonces, esto es un dato muy importante que les dejo como para que puedan ver y comparar un poco. Y el dato importante es que el de cerdo y el de humano son los mejores materiales para producir biogás. La producción de biogás se da a través de un proceso que nosotros planteamos desde la Facultad de Ciencias Agrarias. Esto puede variar. Yo sé que hay un biodigestor en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Tienen un biodigestor también, creo que de forma experimental, creo que tienen biodigestores en laboratorios. Y si no me equivoco, es en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también de la UNA. Entonces, en comparación con lo que yo tengo de ejemplo, que por lo menos yo vi, es el de Ciencias Veterinarias y el que nosotros tenemos como ejemplo en el Centro de Capacitación que está en Piribebuy, en donde tenemos el reactor, y este es el ejemplo que nosotros hicimos en Piribebuy y les muestro. Nosotros tenemos un acceso que en este caso le podemos llamar como una especie de cámara séptica o una zona donde nosotros preparamos el material orgánico, que en realidad es más que una cámara séptica, es un registro donde se mezcla la materia orgánica con agua. Tenemos un caño en donde transportamos la carga orgánica ya mezclada con agua y un registro que es la boca de entrada al reactor o el biodigestor. Y vean ustedes que en un nivel que simboliza esta línea que tengo acá verde, es el nivel hidráulico que tiene el reactor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un nivel de agua acá que está sellando la boca de entrada. Si ven, la boca de entrada está sumergida en el material orgánico y la boca de salida también está sumergida y va hasta una pileta de sedimentación que nosotros utilizamos, una pileta de sedimentación para extraer los dos tipos de fertilizantes que puede obtenerse del proceso de fermentación, que es el biol y el biosol. El biosol, que es la parte sedimentada, y el biol, que es la parte líquida que se usa para el riego de la huerta, por ejemplo. Entonces, como ustedes ven, este ejemplo que nosotros tenemos, lo que tratamos de hacer es que sea lo más integral posible. O sea, que todo lo que se usa en la granja, o esto está pensado para una finca, entonces todo lo que sea resto de material orgánico de la finca se introduce al biodigestor. Esto produce biogás y también abono para la producción en la finca. Entonces, y vean ustedes que aproximadamente el 70% del volumen del reactor está contenido por materia orgánica. Y queda un 30% en donde vamos a acumular el gas y vamos a luego de ahí transportar por un sistema de tuberías en donde podemos acompañarle por llaves
y una válvula reguladora de presión, que se puede hacer con una botella plástica y agua, y va hasta un filtro de ácido sulfídrico que puede ser hecho por un caño con 2 conectores y adentro tiene que tener resto de metales como virulana, por ejemplo. Entonces eso ya elimina todos los malos olores que pueda tener el gas. Acuérdense que hay trazas de otros gases, entonces eliminamos todo en esta zona. Y esto va y conducimos hasta un quemador de biogás, en donde nosotros le damos básicamente entre 1 a 4 horas de gasto de biogás para el quemador de gas. Esto puede ser, el quemador de gas es una cocina, por ejemplo, para calentar agua, para el desayuno, para calentar la merienda, la media mañana. Da para apoyar la cocción de un alimento al mediodía, por ejemplo, para hacer por ejemplo, para hervir agua mientras que se está cocinando. Entonces, apoya y reduce el gasto. La idea principal de este tipo de proyectos que nosotros planteamos es reducir la utilización de leña más que nada. Y entonces, dentro de la finca se puede cocinar con el biogás. Entonces, tengan en cuenta que si nosotros dejamos de usar carbón, dejamos de usar leña, estamos aportando muchísimo al medio ambiente y a ese recurso que está tan presionado. Entonces, esta es una alternativa que nosotros le damos al uso de biodigestores. Ustedes pueden encontrar en internet distintos modelos, distintos tipos de uso de los biodigestores, ya sea para tratamiento de aguas residuales, de industrias, de cría de ganado, de distintos tipos de cría de ganado. También hay de tipo industriales donde se utiliza biomasa, en donde se introduce el biodigestor y ya hay biotecnología, entonces las metanogénicas ya están adaptadas al tipo de materia orgánica que se le va a introducir y puede ser restos vegetales de cultivos y demás, y estas procesan y fermentan y generan biogás. Y en vez de tener este quemador de gas directo, va a un generador eléctrico, a una lámpara, por ejemplo, de luz. Los tipos de biodigestores, como estábamos hablando, en este caso yo les voy a mencionar los tipos de biodigestores continuos que podemos encontrar. Hay más sencillos y de bajo costo, que son estos de tipo bolsa, en donde tenemos una zona de entrada y carga. Ya les muestro enseguida las imágenes de cómo queda uno instalado. Tenemos una zona de carga. Esto vendría a ser una bolsa o una geomembrana. Si es bolsa, tendría que ser mínimamente de 250 micrones a 550 a 500 micrones. Lo que nosotros utilizamos son 2 bolsas de 250 micrones para generar o hacer un biodigestor. También hay materiales como la geomembrana, que se usa para aislar la base y dar ese sustento para el material orgánico. Acuérdense que el material orgánico no puede estar en contacto directo con el suelo, porque se va a infiltrar y vamos a contaminar la napa freática, y eso va a ser más perjudicial que beneficioso en la utilización del biodigestor. Cuando hacemos biodigestor, nosotros tenemos que tratar de aislar súper bien el fondo o el lugar donde nosotros vamos a hacer la excavación, y tratar de que no esté por encima del cauce, de un cauce hídrico o de una fuente de agua que vamos a utilizar para consumo humano o el consumo animal. Y vean, el mismo sistema tiene un 70% de material orgánico, un 30% que queda para el volumen de gas que se va acumulando en esta zona, y el material orgánico en este caso ingresa y de forma continua, como está en un nivel, esto lo que hace es cargo, por ejemplo, 20 litros de materia orgánica mezclada con agua, o 20 kilos de materia orgánica con agua, y lo que yo obtengo del otro lado, por la boca de salida, son aproximadamente también 20 litros ya de fertilizante, que ya es la materia orgánica que pasó por el proceso de fermentación.
Y en este caso yo voy a obtener también el gas. Hay un dato muy importante que tienen que tener en cuenta, es que si yo necesito, por ejemplo, yo lo que quiero obtener una de las funciones o la versatilidad en funciones que pueda tener el biodigestor, va a ser de acuerdo a lo que yo necesito utilizar. Si yo tengo mucha materia orgánica y yo no quiero usar mucho gas, o sea que no tengo dónde usar mucho gas, lo que voy a hacer es cargar más materia orgánica, menos agua, y voy a obtener más fertilizante. Si yo necesito generar mayor cantidad de gas, voy a utilizar un volumen más grande de agua y menor cantidad de materia orgánica. Eso por la relación de que de los sólidos que yo voy a obtener al final de la fermentación, porque yo quiero fertilizante. Entonces, a mí me conviene que tenga mayor cantidad de estos sólidos que van a nutrir la tierra. Ahora, si yo quiero gas, es distinto. Yo puedo hacer una relación de 1:3, que significa 1:3, 1 de materia orgánica, 3 de agua. Y así también puedo hacer una relación de 1:4. Eso depende mucho ya de la finalidad que yo quiero darle al biodigestor. Obtener fertilizante, obtener biogás. En este caso, para el biogás, según estudios de autores, es la relación de 1:4. Bueno, en este caso les mostré, ven que tiene una figura ovoide, entonces quiere decir que es un material plástico o una bolsa flexible. Y en este caso, el otro ejemplo es una estructura ya rígida. Esto vendría a ser un contenedor o una estructura ya que puede ser de material de hormigón, puede ser la estructura externa y bien aislada, se puede hacer con material de cerámica, ladrillos. Y tenemos, como siempre, la zona de carga. Y vean ustedes que hay un nivel. Siempre esto está a un nivel hidráulico. Entonces, lo que entra aquí como carga, ya sea 20 litros, 30 litros, va a empujar al material orgánico, y esto va a hacer, como hay un cambio de nivel, va a hacer que salga ya el material fermentado también en casi el mismo volumen. Un dato importante es, y por qué estoy mencionando que va a salir casi el mismo volumen de lo que estoy cargando en material orgánico, es que cuando nosotros estamos realizando la fermentación metanogénica también se genera vapor de agua. Entonces estamos perdiendo de cierta manera una parte importante del agua dentro del reactor en forma de vapor, porque las bacterias hacen que suba la temperatura por la actividad microbiana, sube la temperatura, también las bacterias metabolizan el agua, y lo que obtenemos es que al subir la temperatura del reactor también tenemos gas y también tenemos agua en forma de gas, ¿sí? Entonces tenemos el biol más también agua, pero es como trazas de vapor de agua. Y en este caso vean que tiene una forma de campana. Esta campana vendría a ser este espacio que es para contener el gas, y esto vendría a ser en una forma de campana, ¿sí? Y ya les muestro enseguida un ejemplo que nosotros realizamos a través de proyectos, y esto lleva a cargo por ejemplo, este modelo que es tipo hindú, que llevó el proyecto y que realizó el profesor, que es ingeniero en ecología humana, Daniel Pereira, que es coordinador del CCTA, que es el Centro de Capacitación de Tecnología Apropiada de Pidehuy, que es de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y él realizó los dos ejemplos, y ya les muestro enseguida. El biodigestor que encontramos en la Facultad de Ciencias Veterinarias es este, y vean que ellos tienen el ejemplo es una geomembrana, y tienen varios biodigestores conectados a un sistema de biodigestores, y estos utilizan para los estudios dentro de lo que es la biodigestión y la producción de biogás.
En la facultad nosotros tenemos en Ciencias Agrarias, en el CCTA tenemos dos tipos de biodigestores montados hoy, que es el tipo hindú. Les muestro que esto me facilitó estas imágenes el profesor Daniel Pereira. Entonces, este proyecto, que es el que les mostré recién, que era el tipo hindú y que es de estructura rígida, este proyecto desarrollaron, más que nada él estuvo a cargo de desarrollar este proyecto. Entonces, a través de proyectos de extensión con estudiantes y demás, se logró realizar este proyecto y se realizaron las mediciones de producción de gas. Más que nada esto se utiliza para la cocina que tenemos en el CCTA y para una lámpara a gas que tenemos también ahí. Y este es el ejemplo del otro biodigestor, que es la primera prueba que hicimos tangible de un biodigestor tipo bolsa. Y si ven, este es el material bolsa que les dije que es 250 micrones, y estamos viendo en esta parte del acceso o donde hacemos la mezcla de la materia orgánica con el agua para que entre dentro del sistema del reactor. En comparación con otras fuentes renovables, el biogás, básicamente vamos a hacer una comparación entre la energía eléctrica y el biogás. En costo, generalmente una planta hidroeléctrica, solar o eólica, en este caso la solar y eólica que ya hay en el mercado y que son probablemente lo que podemos acceder, no es tan barato tiene un costo considerable en comparación a la implementación de un biodigestor para obtener biogás. Nosotros podemos también utilizar tambores, podemos usar contenedores plásticos toda vez que esté herméticamente sellado para que pueda generar gas. El requerimiento tecnológico para el entrenamiento del personal en el caso del manejo de una planta hidroeléctrica, solar o eólica, relativamente necesitamos un técnico muy capacitado. En el caso de la utilización de un biodigestor, no es tanta la tecnificación y se puede solucionar en campo. Y la versatilidad es que básicamente si vamos a montar una hidroeléctrica, un panel solar o una fuente eólica o un molino para generar energía eléctrica, necesitamos de condiciones muy adecuadas para este tipo de fuentes de energía. Por ejemplo, obviamente no vamos a poner en un lugar donde no tengamos viento un molino de energía eólica, ¿verdad? Entonces necesitamos el requerimiento de corrientes de aire. Si vamos a aplicar energía solar y instalar los paneles fotovoltaicos, necesitamos de espacios en donde dé mucho el sol. Entonces no podemos colocar, a excepción del techo de las viviendas, no podemos escoger mucho el lugar donde instalar. Y el biodigestor podemos instalar en casi cualquier lugar, toda vez que tengamos acceso a la materia orgánica. Es muy versátil, como les digo, y podemos nosotros hacer en diferentes tipos de estructuras. No solamente esos ejemplos que yo les mostré, podemos hacer, como les dije, en tambores, en contenedores, que podamos sellar herméticamente, que es el caso que utilizaron Rodrigo y otros estudiantes cuando hicieron su biodigestor, que creo que era un contenedor de compuesto de algún producto químico o esos que se utilizan como para transportar combustibles. Entonces se puede utilizar también eso toda vez que se limpie bien el contenedor. Hay que eliminar todos los residuos. Y acá hay algo importante que les coloqué en esta diapositiva, es que por cada metro cúbico de biogás que nosotros podemos obtener con el biodigestor, podemos evitar quemar 1.3 kilos de madera, lo que pueda emitir bosta seca de vaca, que es 1.2 kilogramos,
alcohol, que es 1.1 litro, gasolina, que es 0,75 litros, el gasoil, que es 0,65 litros, gas natural de 0,76 metros cúbicos, el carbón, que es 0,7 kilogramos, y electricidad, que aproximadamente nos puede generar es de 2.2 kilowatt hora. Este ejemplo es también de la fuente de Martí. El material, como les dije, es muy bueno, entonces pueden buscar en línea. Y básicamente vean que nosotros podemos dejar de usar todos estos recursos y otras fuentes y utilizar el biogás, que obtenemos del desperdicio que tenemos, ya sea en la finca, en la casa, o del desecho todo aquel desecho orgánico que podamos tener en la finca o en la vivienda, inclusive en la comunidad. Entonces, esta utilización que podemos darle, perdón, al biogás, ya les mencioné, es la generación de energía eléctrica, de luz a través de lámparas a gas. Esto es el trabajo que hizo el ingeniero Daniel Pereira, que es la prueba justamente de su biodigestor tipo hindú, en donde probó una lámpara a gas con el biogás que obtuvo de la fermentación de la materia orgánica. Esto es actividad que se realizó, que es la instalación de los quemadores de los biodigestores en la comunidad en Piribebuy. Entonces, este ya es trabajo que se tiene con la comunidad. Para la adopción, este es un viaje que realizaron en donde es para la generación de energía eléctrica. Esto está en Cerrito, que es Entre Ríos, Argentina, y ellos están utilizando, la comunidad está utilizando energía eléctrica a partir de sus desechos, que es algo que yo les quería mostrar que se hace a nivel Mercosur. El biogás, que esta es una prueba que realizamos en la facultad, y nosotros hicimos la adaptación de estas hornallas que se puede comprar en cualquier ferretería a el sistema de biogás, y vean cómo la llama es azul del gas del biogás, y la utilización como para la cocción de alimentos, calentar agua, calentar el desayuno, calentar la merienda, es muy apropiada. Y la mayoría de las productoras con las que estuvimos trabajando decía que esa era la mejor ventaja que pudieron encontrar de la utilización del biodigestor, que era, si bien algunos mencionaban la utilización del biofertilizante, la mayoría es el acceso al gas, ¿sí? al biogás, que podían calentar agua mientras que podían hacer otras cosas. Entonces se independizaban un poco de la utilización de la leña. Y también hicimos pruebas no solamente para la cocción de alimentos, sino que esto es un desarrollo que se hizo a través de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, con un proyecto de plantas medicinales que era consecuente o que continuaba del proyecto de promoción de biodigestores en la comunidad de Piribebuy, y el propósito era utilizar varios tipos de energía, y una de ellas como principal fuente de calor para deshidratar alimentos o realizar alimentos secos, por ejemplo especias deshidratadas, frutas y hortalizas deshidratadas, utilizar la fuente de biogás como energía para generar calor. Entre las conclusiones que podemos mencionar, el biogás es un potencial y tiene un potencial para contribuir de manera significativa al desarrollo energético de nuestro país. Cuando nosotros nos demos cuenta del potencial que tenemos y de que estamos, y les doy un ejemplo, de que la producción en el mercado, de cualquier mercado que vayan, se está tirando más del 50% de los alimentos, y esto puede, de cierta manera, evitarse por un lado, y otro, pueda depositarse en un biodigestor y generar energía eléctrica.
para que ese alimento no vaya a terminar en un vertedero y que eso sirva como fuente de otro tipo de energía. Entonces, estos biodigestores van a dar esa respuesta al déficit de energía y también al uso excesivo de leña y carbón que tenemos en nuestro país para la cocción de alimentos. Su bajo costo y los requerimientos relativamente también bajos o mínimos requerimientos para el mantenimiento de estos sistemas es ideal para ser aplicado en el campo. ¿Por qué? Porque al poder encontrar las piezas de estos biodigestores, no estoy hablando de biodigestores de tipo industrial, sino que de biodigestores que podamos utilizar de forma doméstica y en campo, podemos dar un mínimo mantenimiento porque las piezas y los repuestos, que podamos conseguir, vamos a conseguir de las ferreterías. O sea que podemos conseguir las ferreterías, no hay ningún problema para acceder a ese tipo de mantenimiento básico que va a tener. Además del biogás, como estábamos ya mencionando, vamos a obtener el biol o un bioabono que también puede ser utilizado para producir alimentos. Y acá cabe mencionar que seguimos utilizando muy poca esta tecnología a nivel local y que requiere mayor promoción, porque desde mi punto de vista y de lo que estuvimos trabajando en campo, es muy importante. Es muy importante, reduce el uso, facilita el uso de leña, facilita el trabajo en el campo. ¿Por qué? Porque para traer leña hay que recorrer, hoy en el campo, hay que recorrer kilómetros. Muy poca gente tiene ya en su propiedad la leña suficiente como para poder cubrir su gasto energético o su fuente de energía que necesita para cocinar. Y recorrer varios kilómetros significa gasto en movilizarse, gasto de energía en otro tipo de combustibles, o sea que vamos a usar nafta, vamos a usar diésel para poder otra vez transportar la leña y quemar otra vez leña. Y eso repercute directamente en la masa boscosa, o sea que vamos a talar, vamos a echar masa boscosa para poder acceder a ese tipo de fuentes. Y también la utilización de carbón. Es muy importante, y voy redondeando un poquitito, esta tecnología como para poder reducir no solamente el daño al medio ambiente, sino que también el daño a la salud de las personas. Muchas gracias por la atención y estoy abierto ahora a las consultas y preguntas que tengan. Muchas gracias, profe. Si es que tienen consultas, pueden prender su micrófono y preguntarle al profesor o pueden escribir en el chat. Por el momento no tenemos preguntas en el chat. Ahí tenemos una pregunta de Andrea Aquino. Buenas tardes, profe. Según tu experiencia, ¿recomendarías la utilización de biodigestores en el área urbana? Sí, solamente que deberíamos hacer una adaptación en dos aspectos. Una, en la utilización para el tratamiento y sustitución de los pozos ciegos, ¿verdad? Entonces, los pozos ciegos y las cámaras sépticas está generando mucha contaminación de la napa freática. Entonces, el biodigestor en sustitución de los pozos ciegos sería una opción muy importante y se podría aplicar en la zona urbana. Otra aplicación que se podría dar, y no utilizándole como sustituto del pozo ciego o cámara séptica, es para hacer la clasificación de residuos en cada vivienda
y tener cada vivienda un reactor pequeño, que hay ejemplos de reactores de tipo doméstico que no son tan grandes y que sirve para la materia orgánica, resto, por ejemplo, de la cocina, resto de alimentos, aunque algunas investigaciones dicen que no es tan propicio mezclar con alimentos ya precocidos o cocidos. Hay que mezclar con restos vegetales, por ejemplo, de la poda, del jardín, de las frutas que tengamos en el jardín o demás, que no vamos a consumir. Entonces eso, en vez de tirar o de cargar en la basura y de, como les estaba mencionando, que termine en un vertedero, se puede utilizar en un biodigestor en la vivienda y vamos a tener dos productos muy importantes. Por un lado, el biogás, que podemos utilizar como una lámpara en el patio o un quemador, por ejemplo, cuando no tenemos energía eléctrica o se terminó el gas y no tenemos energía eléctrica, se puede utilizar para calentar agua también. Entonces, hay muchos sistemas y como es tan versátil, se puede adaptar a cada necesidad y a cada vivienda. Gracias, profe. Tenemos otra pregunta de Isa Estigarribia. En caso de la gallinaza, ¿es efectivo su uso? En el caso de la gallinaza, gallinaza pura, básicamente depende del tipo de bacteria que utilices. Si utilizas una bacteria que ya se adaptó a las condiciones de nutrientes de la gallinaza, va a estar bien. Pero si vamos a comenzar, deberías de mezclar con otro tipo de materiales orgánicos. Sí, hacer una mezcla, no utilizar puramente gallinaza. No sé si hacia ahí iba la consulta. A nivel experimental, yo sé que están trabajando con experimentos para producción de biogás de gallinaza, pero eso depende mucho del tipo de bacteria, de la cepa que se usa. Sí, respondiste su consulta, dice. Tenemos otra consulta. ¿El compostaje también se puede usar para producir biogás? Pregunta Beatriz Cano. El compostaje tiene otro sistema. En realidad, el compostaje produce gas, produce otros gases, pero acuérdate que el compostaje, de cierta manera, es Aeróbico. micro aerobio en el interior y aerobio en el exterior. Entonces, como nosotros necesitamos de bacterias aerobias más que nada en el compostaje, lo que hacemos es mover. ¿Sí? Siempre el compostaje lo que hace es se remueve el compost para mejorar la actividad de descomposición. También tenemos otros microorganismos, no solamente bacterias ahí que aportan a la descomposición. Entonces, eso va más que nada en cuanto al tipo de ambiente que necesita la bacteria como para poder degradar. En el biodigestor necesitas un ambiente ausente de oxígeno. En el compostaje tenemos una mezcla de ambos, pero estira más hacia el aerobio, hacia una flora más aerobia que anaerobia. Tenemos otra consulta. Preguntan si es que tiene algo que ver el sistema digestivo del animal o humano para la producción de los gases. Sí. Los animales, los rumiantes en general, tienen ya en su sistema digestivo las bacterias metanogénicas. Básicamente, de ahí nosotros podemos extraer las bacterias metanogénicas y nosotros tenemos también dentro de la flora intestinal, tenemos algunas cepas de bacterias también que generan metano. Entonces, cuando nosotros le damos otro tratamiento, no de pozo ciego, acuérdense, el sistema de cámara séptica y pozo ciego está más en contacto con oxígeno. Cuando nosotros metemos un biodigestor, tratamos de eliminar
o cambiar la atmósfera a anaerobio, que eliminemos la presencia de oxígeno del sistema. Y ahí comienza a aparecer porque acuérdense, cuando los microorganismos tienen material orgánico comienzan a competir. Cómo nosotros favorecemos la presencia de las metanogénicas es eliminando oxígeno del sistema. Y acuérdense que todo lo que salga del sistema digestivo probablemente esté adaptado también a un sistema ausente a oxígeno. No sé si respondí a la pregunta o iba hacia ahí la pregunta. Sí, dice, respondiste su pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, acá tenemos una pregunta de Fulvio Zárate. ¿Hay casos de producción de biogás a base de excremento humano en Paraguay? Básicamente con estudios, publicaciones, no sé. Yo tengo en mi casa, perdón por eso, ¿verdad? Pero yo tengo probado en mi casa 3 biodigestores. Yo uso el sistema de biodigestores y ahora se está aplicando a través de las viviendas sociales. El primer ejemplo de viviendas sociales con utilización de biodigestores en Villa Ayes a través del Ministerio de Urbanismo. Y ellos ya sustituyeron el pozo ciego por biodigestores. Ahora, experiencia con biogás, todavía no, yo no trabajé todavía con la utilización, ni mediciones, ni nada de eso. Ahora, en mi caso particular, el que tengo en mi vivienda, sí uso como quemador y funciona. Con una cocina adaptada, así como el ejemplo que les mostré en la diapositiva. Y funciona muy bien. No tiene olores, es igual que el estiércol vacuno. Ya, es muy interesante, un ejemplo de la utilización práctica del biodigestor, ¿verdad? En una casa. Tenemos otra pregunta, dice, ¿podrías dar datos aproximados del costo de instalación de los modelos utilizados con su experiencia, profesor? Sí, básicamente vamos desde, como les dije, como es muy versátil, vamos desde, probablemente tengamos biodigestores que podamos armar desde 300.000, 200.000 hasta 2.600.000. Eso ya depende del volumen y del tipo de actividad. Los que se utilizan para sustituir pozos ciegos, por ejemplo, a partir saldría como 2.600.000 para arriba, 3 millones más que nada saldría, que es el costo de que es más o menos el costo de un pozo ciego, pero no tiene las desventajas de contaminar la napa freática. En el caso de ejemplos a nivel rural, nosotros podemos tener el de biobolsa. La biobolsa, les cuento rápido, cuesta aproximadamente 450.000 por ahí esa bolsa para 10.000 litros. Entonces, si tenemos espacio, biobolsa es lo mejor. Si no tenemos espacio, vamos a los tipos de contenedores herméticos, ya sean de polietileno rígido o de contenedores de fibrocemento y demás, que puedan darnos ese sustento y que sea hermético. Entonces ahí cuando más invertimos en materiales, obviamente va a subir el costo. Entonces es un poquito relativo de decir cuánto es el costo así a ciencia exacta, pero básicamente que tenemos en Piribebui costó alrededor de 1,5 millones para 10.000 litros. 1,5 millones, pero es bolsa, el de bolsa. Y eso es en materiales nomás. Ya, tenemos otra consulta. ¿Puede explicar un poco más sobre el caso práctico en el distrito de Piribebui? ¿Se puede diseñar un biodigestor que sea utilizado por una comunidad o compañía? ¿Cómo sería la distribución o se recomienda una por vivienda? En el caso de comunidad rural es un poco complicado porque las casas están muy alejadas para hacer en un centro, por ejemplo, como en una planta de tratamiento que utilice biodigestor.
Ahora, en una zona un poco más urbanizada, como las casas o las viviendas están más cerca, se podría hacer un sistema de desagüe y ese desagüe cloacal derivar no a una planta de tratamiento con la una a cielo abierto, sino que a través de un biodigestor y generar energía eléctrica para la comunidad o para mantener la planta. Eso se podría hacer. Y en el caso del campo, yo creo que debería de ser individual por cada vivienda. Todavía. Otra consulta. ¿Cómo hacen para cargar los biodigestores con excreciones humanas? ¿Del baño pasa por un sistema de cañerías? Sí, eso va directamente a un registro que es la sustitución de la cámara séptica y va directo al biodigestor. Es lo mismo que conectar a un pozo ciego, pero evitando el contacto directo al ambiente. Sí, entonces va a un registro, del registro automáticamente entra ya al sistema de biodigestores. Como les dije, tiene que ir apoyado de un campo de infiltración o un biofiltro. No es que lo que sale, acuérdense que yo hablé de sistemas continuos, estos sistemas continuos, y en el caso del biodigestor para tratamiento de aguas negras domiciliarias, tiene que estar acompañado de un sistema de tratamiento posteriormente a la digestión anaerobia. Un biofiltro o una filtración con un sistema de infiltración y que pasa a un campo de infiltración que suele hacerse con diferentes tipos de gramaje de arena, de triturada y demás. Y esto genera otro tipo de bacterias que ya son más aerobias y degradan totalmente el material orgánico. Y lo importante es que, según estudios que tenemos en la facultad a través de investigaciones de tesis de grado, reduce el contenido a casi no encontrar presencia de E. coli, por lo menos, y estoy hablando no del domiciliario, sino que estoy hablando del uso con estiércol vacuno. Entonces, como cambia todo el sistema dentro del reactor, no le da tiempo y la competencia es muy grande dentro del reactor, que no le da tiempo a que pueda proliferar, y entonces casi no se puede contar, se cuenta toda bacteria metanogénica y casi nada de coli. Ya. Vamos a leer una última consulta. ¿Existe alguna organización o empresa que fabrique e instale biodigestores? Sí, a nivel nacional existen varias empresas. La mayoría está dedicada a la industria de alimentos o a las farmacéuticas, en donde tienen de cierta manera sistemas de tratamiento también con biodigestores o sistemas anaerobios. En el caso de sistemas para viviendas o domiciliarias, para la agricultura que yo conozca, hay dos empresas. Una es Biogás Paraguay, creo que, y el otro es ProBio, que hace también biodigestores. Biogás Paraguay creo que hace Biobolsa, se llama Biobolsa Paraguay, y hace biodigestores de Biobolsa y creo que ya tiene varios instalados. También ProBio realiza con los contenedores herméticos. Ya. Entonces, Biobolsa se llama la empresa. Sí, Ya. una empresa. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas más, pero vamos a dejar hasta acá para no alargar demasiado, ¿sí? Le queremos agradecer, profesor, por estar hoy presente, por su charla. Fue muy interesante. Le agradecemos también a todos los participantes por su asistencia y hasta un próximo evento. Gracias a ustedes por invitarme siempre a las actividades y a las órdenes para poder seguir trabajando, seguir promocionando. A mí me gusta mucho el sistema de biodigestores. Tengo otros colegas también que pueden aportar mucho, ¿verdad? Dentro de la carrera tenemos mucha investigación realizada
Y básicamente tenemos las tecnologías de aplicación que justamente puedo invitar, Rodrigo, a un evento. Claro que sí. Bueno, después le voy a pasar a Rodrigo la publicación y la red Viola, que es la red de biodigestores a nivel Latinoamérica, va a tener un evento en la otra semana